¿Qué es un número áureo? El número áureo es un número irracional que representa la igualdad entre la proporción de dos segmentos de diferente longitud y el cociente de la suma de ellos, y el segmento con más longitud, es decir, la igualdad entre dividir dos segmentos de longitud distinta y la división de la suma de dos segmentos y el segmento más largo. Este alrededor de la historia ha tenido gran relevancia. Pues bueno, este número se cree que tuvo sus orígenes en las pirámides de Keops, pues esta es muy antigua, al igual que se le asocia a los pitagóricos. No fue hasta en el año 300 a.C. que Euclides, el padre de la geometría, que le da una definición que se dice que una recta ha sido cortada en extrema y mediana razonando la recta. Entera es el segmento mayor como el segmento mayor es el segmento menor. Sin embargo, Platón duda de esto. Para esto, el número áureo todavía no se conocía como número áureo. Después, en el Renacimiento, a este número se le llama divina proporción, ligándolo a una intervención divina de acuerdo con el libro de Lucas Pacioli, ilustrado por Leonardo da Vinci, y quien le dio el término número áureo al número áureo. Al igual que esta época, se le da relación al número áureo con la sucesión de Fibonacci. Esta se descubrió en una nota anónima encontrada por Johannes Kepler, quien se enamora de este número toda su vida. Posteriormente, el número áureo pierde interés como un concepto matemático y gana interés más bien como un concepto ilustrativo con el filósofo alemán Adolf Seyssel, quien surge la idea de que gracias al número áureo se puede explicar la belleza, pues si miramos con mucha atención, algo lo podemos hacer áureo, por ejemplo una concha de mar o incluso en la película y su arte fotográfico y la película There Will Be Blood. Entre sus aplicaciones podemos dibujar una proporción de extrema y mediana razón usando una regla y un compás y una escuadra. Con esto también puedes construir un rectángulo áureo. Integrar un cuadro del lado A a B en el rectángulo áureo de lados B por A menos B. Podemos construir pentágonos y pentagramas en la trigonometría. Le podemos dar sentido al cuerpo humano. Podemos encontrar un patrón en la naturaleza, podemos crear arte y podemos crear un balance arquitectónico. Estos son diseños personales, que por ejemplo aquí tenemos el nacimiento de Venus, un triángulo áureo y podemos crear dibujos también. Luego nos movemos para los frisos. ¿En qué consisten los frisos? Pues bueno, de acuerdo a la RAE, un friso es una faja más o menos ancha que suele pintarse en la parte inferior de las paredes de diverso color que estas. También puede ser de seda, papel pintado, azulejos, etc. En estas se ven diferentes movimientos que se involucran. Por ejemplo, las traslaciones de un vector paralelo a los bordes de la región, los giros de 180 grados cuyo centro equidista de los bordes de la región, las simetrías en cuyo eje es la recta que es equidista de los bordes de la región o es perpendicular a dicha recta, las simetrías en cuyo eje es la recta que es equidista de los bordes de la región o es perpendicular a dicha recta, las simetrías en deslizamiento son aquellos en cuyo eje es la recta que equidista de los bordes de la región. También tenemos diferentes tipos de frisos. El friso de traslación y simetría horizontal, friso de traslación y deslizamiento, el friso de traslación y giro de 180 grados, friso de traslación con giro de 180 grados y simetría horizontal, friso de traslación, simetría vertical y deslizamiento. Los frisos de acuerdo a la isometría. La isometría es la transformación geométrica por movimiento. Esta aplicación de la teoría de la simetría al estilo de los ornamentos de las diferentes civilizaciones fue iniciada en Polia en 1924 y ha tenido muchos seguidores que han analizado desde el punto de vista las antiguas civilizaciones. Los primeros ejemplos de arte ornamental que han podido clasificarse por su grupo de simetría data del Paleolítico. Un friso ideal, por así decirlo, limitado, pues se prolonga a lo largo de toda la recta que determinará la dirección del vector, mientras cualquier modelo real solo ocupa una parte del plano. En el análisis de sus simetrías es necesario imaginar que el modelo puede extenderse indefinidamente. Las primeras concepciones sobre simetría arquitectónica identificaban a la simetría con la proporción, equilibrio y la belleza. Marco Vitruvio decía que la simetría es un vínculo armónico de cada uno de los miembros del edificio respecto a la figura global de la obra. En su historia, podemos encontrar su historia en la arqueología.
Esta clasifica objetos para determinar cronologías, intervalos culturales o sociedad, el día a día de esas civilizaciones, así para entender sus pensamientos de cada civilización. Entre los ejemplos tenemos el friso en el templo de Quetzalcóatl, el friso maya en Bonampak y el friso de los arqueros de Susa. Charles Sanders Peirce menciona un análisis de visualización. Se distinguen tres tipos de signos, que son iconos, índice y símbolos. Y según la relación que los signos tengan con el objeto, se clasifican de la siguiente manera. En los iconos encontramos la relación de semejanza. En tanto se parecen al objeto que representaban, la relación con aquello a lo que se refiere es directa. Por ejemplo, pinturas, retratos, etc. En índices tenemos la relación con los objetos que representan es de continuidad, digamos causa-efecto con respecto a la realidad. Y los símbolos representan al objeto designado en virtud de un hábito o regala que es independiente de cualquier cualidad física, continuidad contextual con el objeto. En resumen, un friso es una posible combinación de signos clasificados como iconos e índices, puesto que los grupos de simetría y de frisos tienen una relación de semejanza y una relación de causa-efecto al estar relacionados con los acontecimientos de hoy en día. Estos los podemos ver aplicados, como lo vemos en las imágenes, aquí como medio decorativo. Principalmente son medios decorativos. Ahora pasamos a los mosaicos. La historia de la palabra mosaico proviene del griego musa, digamos, de estas musas que es Adea, del canto y de la voz, Menmea, de la memoria, y Meletea, de la meditación. Juntas representan las procedencias del arte poético. Sin embargo, los primeros mosaicos se encontraron fue en Mesopotamia, en un templo que data del tercer milenio, el templo de Uruk. Compuestas por marfil, conchas, piedras, estas piezas decorativas y abstractas sentaron las bases de los mosaicos realizados miles de años después en la antigua Grecia y el Imperio Romano. No solo los encontramos en el tercer milenio, esta técnica es atemporal, la encontramos en casi toda la historia de la humanidad, desde el siglo IV hasta el Renacimiento. Aparecieron en basílicas católicas de toda Italia. Estas obras de vidrio adornaban los techos y pisos donde se representaban las figuras bíblicas y santos. Un ejemplo es la Santa María Maggiore en Roma, que data de 1295. Volviendo al periodo de la Edad Media, los mosaicos jugaron un papel importante en el arte bizantino. Estas piezas regularmente son retratos, caracterizados por sus grandes detalles y su uso constante de hoja de oro. Desafortunadamente, estas piezas han sido destruidas alrededor de la historia. Sin embargo, las que se conservan en buen estado son alabadas por su gran detalle y por ser hermosas. Un ejemplo es la que hemos puesto como imagen ilustrativa. En ella podemos ver cómo todo esto está hecho con hoja de oro y los detalles son simplemente hermosos. Otro periodo histórico donde este arte se hace presente en el siglo VII y VIII, siendo un elemento básico en la arquitectura islámica. Dentro de estas obras se presentaban formas geométricas en repetición, colores vivos y patrones ornamentales. Se encontraban en el interior y en las fachadas de los edificios. Esta técnica perdió importancia durante el Renacimiento, sin embargo, regresó con gran poder en el modernismo, como artistas como Antonio Gaudí, que la regresó a la vida. La imagen que hemos puesto es un proyecto que hizo Antonio Gaudí, que fue llenar de mosaicos una ciudad. Pero, ¿qué son los mosaicos? El mosaico es la decoración de una superficie conseguida a partir de las piezas de distintos tamaños y colores o de otros materiales como cerámica o pasta vitro. El término se usa técnicamente. Cuando la repetición se realiza siguiendo una lineal, se obtiene una greca o un friso y si se realiza una procesión del plano. Dentro de sus aplicaciones y diseños podemos encontrarlo en la moda. Un ejemplo es la colección de la marca Dolce & Gabbana de otoño 2013, inspirándose en los mosaicos del Imperio Bizantino. Como habíamos mencionado antes, podemos ver que aquí tiene detalles con hoja de oro en todos los vestidos y tiene referentes hacia la religión.
Otra aplicación es la arquitectura. Dentro de la Ciudad de México tenemos el Teatro en México, ubicado en Insurgentes. Dentro de esta edificación se encuentra en la fachada un mural mosaico del muralista Diego Rivera, donde se expone la cosmogonía folclórica, ritualista y tradicional de México. Aquí podemos ver cómo está hecho a base de mosaicos. Aquí es una foto del plano entero. Y como lo dice en la temática de este mural, se puede ver a Cantinflas y a otros referentes de la cultura mexicana. Por último, también se usa para los diseños de interiores. Aquí podemos ver cómo está hecho en escaleras, en pisos, en paredes. Normalmente los mosaicos se utilizan para un diseño simplemente por estética o por cuestiones religiosas. Y el último, pero no más importante, es también en la identidad nacional y en la conmemoración. Este regularmente no se hace, sin embargo, en nuestra cultura lo podemos identificar. Es decir, la Secretaría de Cultura ha instalado mosaicos en conmemoración de los 700 años del descubrimiento de México Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Estos mosaicos son alusivos a la época prehispánica y que se encuentran en el área que ocupó la antigua Mexica. Y los referentes a la independencia están situados en estaciones del metro, así como en calles del centro histórico. Aquí podemos ver cómo en la estación de un metro está un mosaico con Tenochtitlan y un nopal. Y aquí podemos ver uno que es una fiesta en el Templo Mayor. Como siguiente punto tenemos los fractales. Dentro de su historia la vamos a empezar en el siglo XIX con el matemático Karl Weierstrass, quien en 1872 graficó su función. Sin embargo, más tarde aparecieron ideas de fractales más geométricas y menos algebraicas. Estas ideas aplicaban construcciones geométricas sencillas. Estas anteceden a lo que hoy conocemos como un conjunto fractal. En 1904 aparece Koch y su curvatura con propiedades similares de Weierstrass, así dando a nacer el copo de nieve de Koch. Después, en 1915, Włóczyn-Sierpiński da a conocer su triángulo y su alfombra. Para 1975, el matemático Benoît Mandelbrot creó un concepto definitivo para fractal, lo que nos lleva a definirlo como un concepto que proviene del latín fractus, que significa quebrado. El término acuñado por el francés pronto fue aceptado por la comunidad científica y después adjuntado a la RAE, la Real Academia Española. Un fractal es una figura que puede ser espacial o plana, formada por sus componentes infinitos. Su principal característica es que su apariencia y la manera en la que se distribuye estadísticamente no se varía, aun cuando se modifique la escala empleada en la observación. Este tiene distintas aplicaciones, sin embargo, consideré que los siguientes fueron los más importantes. La podemos encontrar en procesos biológicos. Fue posible explicar las interacciones entre los átomos se producen en función en principio de la autosimilitud. Es decir, matemáticamente explicado, los fractales pueden no predecir cómo serán los grandes eventos en sistemas caóticos, pero sí qué ocurrirán, es decir, los predicen. En la medicina se ha demostrado un patrón fractal determinado para los latidos de un corazón sano. Investigadores de Harvard han demostrado que las alteraciones en la escala fractal pueden ser la base de alteraciones fisiopatológicas. Podemos ver aquí cómo los fractales están involucrados día a día, sin importar las diversas carreras en las que nos centremos. En la astrofísica, estas analizan la información de las estrellas, las antenas que utilizan esta base matemática para alcanzar un rango más amplio de frecuencias. Y por último, en las finanzas y en el comportamiento del mercado de valores. Podemos concluir que los fractales es algo que ha venido a cambiar la historia de la humanidad y cómo nosotros nos rodeamos con nuestro ambiente.
Y aquí algunos diseños que otra aplicación que se implica en los diseños es en el arte. Luego tenemos el número en diversas culturas. Ustedes sabían que la primera representación gráfica fueron los números. Sin embargo, los especialistas tienen diversas teorías de cuándo, cómo y dónde y por qué surgió la vida humana. Existen 3 grandes culturas que han tenido un gran desarrollo con los números, las cuales son la romana. El Imperio Romano estuvo en Europa, África y Asia Occidental, con su propio sistema de numeración. Este es un sistema de base decimal, que utiliza letras como símbolos de varias unidades elementales. Es bueno para las sumas y las restas, sin embargo, no para las multiplicaciones y las divisiones. No fue hasta en la época del Renacimiento, cuando este fue reemplazado por el sistema indoarábico, que es el siguiente que vamos a ver. Esta numeración incluye la notación numérica. Esta es usada actualmente, sin embargo, esta lleva desde el siglo VI después de Cristo, que ofrecía 2 nuevas ideas innovadoras. El concepto del número 0, importado de las culturas mesopotámicas, fue integrada y también desarrollada por la cultura maya. Más adelante profundizaremos en este número, la asignación de un valor posicional a cada cifra, y un sistema adaptado por árabes, popularizado por escritores de Mohammed. Ellos escribieron sus conocimientos en el primer libro de aritmética inspirada en el sistema decimal. Tiempo después, Fibonacci, basándose en estos números, hace el Liber-Abaci, donde presenta cifras irobes y es agregado al programa de estudio. La numeración china. Estos desarrollan un sistema de numeración que consiste en una serie de símbolos que se van multiplicando entre sí. Es similar al sistema indoarábico y son 2 juegos de carácter número chino. Estos se utilizaban para escritura, negocios y transacciones financieras. Dentro de estas culturas hubo un número que ha dejado de hablar e incluir a otras culturas, es decir, el número 0. Esta es la interpretación de la ausencia de cantidad mediante una presencia. El 0 no ha evolucionado en toda nuestra historia. Los babilonios fueron los primeros en usar el 0 gráficamente, que eran 2 cuñas para separar números. Los mayas, y con su famoso bolillo, como se le ha llamado, se descubre su obsesión para contar. Para ellos significaba que algo que antes era y al momento falta, pues está. Contaban con varios calendarios. Los hindúes, en el año 300 a.C., Aryabhata designa al 0 como Ka, con la intención de señalar un lugar, una ausencia y una posición. Después, en el año 628 d.C., Brahmagupta dejó el registro de cómo efectuar sumas, restas, potencias, raíces, etc. con el 0. En el siglo XII, Bhaskara crea una división con el 0, dando así el término de infinito. El 0 también tiene razones culturales. En la religión tiene el concepto de la nada y de la eternidad. Shimuya, es decir, espacio, abertura y espada, y vacío, este concepto pasa a ser Sunya, después Sifr y posteriormente pasa a ser Sefian y termina con 0. Hoy en día, gracias a los vestigios e inscripciones que nos han dejado nuestros antepasados, ya sea en piedra o pinturas, sobre papel papiro, sabemos que el desarrollo de la aritmética y la geometría llevó a la creación de sistemas de numeración sistemáticos, pues con los egipcios y su papiro de Rin, sabemos que ellos agrupaban elementos de 10 en 10 y asignaban a cada grupo de 10 un símbolo diferente. También sabemos que los grecolatinos utilizaron letras del alfabeto como signos numerales de 10 en 10 y no aceptaban números negativos. Por último, también sabemos que en la India nuestro sistema actual de numeración deriva de ahí, transmitido por los árabes, quienes lo alteraron gráficamente al que usamos y conocemos actualmente. Este videoproyecto es con fines educativos.